el concepto de la belleza que tienen los chinos no es la perfección. Es que sea una salud bella. Imagínate un bonsái que le han cortado una rama, que ha tenido una herida en el tronco, que ha tenido una plaga, no sé, pero sin embargo mantiene una belleza que se ve un árbol íntegro y bonito. Es que estoy viviendo emociones. A ver, tío, lo que tienes que hacer es buscar trabajo. ¿Cuál es la historia más bonita que has tenido en todos estos años y que te haya marcado de alguna manera? Pues el hecho de poderle contar mi caso y de ayudarle a que no le acosaran fue muy bonito. Fue una manera de darle la vuelta, ¿sabes? Yo llego a la conclusión con la medicina china de que realmente las enfermedades no son una cuestión emocional, es una cuestión de filosofía. Abrir la mente y decir, oye, si no me está dando el resultado, si me están diciendo que voy a tener como algo ligerito, que si habría sido más fuerte si no me hubiera puesto nada, coño, pero lo he tenido, no me ha jodido. Hay cosas que normalizamos todos que no son normales. El levantarte a las 3 de la mañana no es que hay una conjunción de Saturno por un tejado, de verdad. O sea, de verdad, déjalo. No, tú tienes que dormir normal. Parece que solo estamos hablando de salud y de medicina, pero en realidad estamos hablando de autoconsciencia y vivir felices. Bienvenidos al episodio número 3 del podcast de la Tribu Tabaiba. Hoy traemos a un invitado muy especial que me hace mucha ilusión tener aquí. El tema de hoy trata profundo y divertidamente la cosmovisión china de la salud. Y aquí tenemos a Asier, una persona muy especial que conocí hace ya, pues, no sé, 3 años, creo recordar, en unos encuentros de jóvenes, en una época en la que, bueno, las cosas relacionadas con la espiritualidad, la libre expresión y el autoconocimiento estaban un poco complicadas y tuve la suerte de conocer su cosmovisión, de conocerle a él también, de su actitud a la vida muy aventurera y un poco locada a veces, pero con una capacidad de comprender el cuerpo humano, la espiritualidad y la vida de una manera hiperconectada, siendo capaz de comprender cada punto y unirlo de una manera muy coherente. Así que aquí tenemos a Asier, un súper placer. Mil gracias por haber tomado el tiempo de venir al podcast. Encantado, Gorka. También para mí ha sido pues un placer acompañarte en este proceso que has iniciado de podcast. Me parece una actividad muy divertida y vamos a contribuir un poquito con ello, ¿no? Charlando sobre nuestras cosas, intentando reproducir pues algunas de las conversaciones que tuvimos en esos años que estuvimos juntos y que más personas las puedan disfrutar, ¿no? Exacto. Sí, y de hecho la pregunta más clave que me nace para arrancar esto es ¿cómo entiendes tú la salud? Bueno, yo esta pregunta me gustaría reformularla con tu permiso en, poder contarlo desde mi experiencia, cómo he llegado a donde he llegado, porque al final eso va a responder a la pregunta, ¿no? Exacto. Dale, dale. Y para mí la salud al final es un sustento, o sea, un sustento de vida, ante todo. Y cuanto más potencial original tengas, más capacidad tienes de poder interactuar en la vida. Es decir, ¿qué digo? ¿A qué me refiero con potencial? Tú cuando naces, partiendo de una idealidad en la que todos nacemos sanos, que no todo el mundo nace sano, pues digamos que tienes abiertas las posibilidades a poder de alguna manera manifestar, accionar lo que más te interesa desarrollar o experimentar, ¿no? Y al final la salud va a ser como un resorte y una reserva que te va a permitir llevar eso a cabo. Si tú vas perdiendo potencial, pues vas adquiriendo traumas, conflictos físicos, lesiones, como quieras llamarlo, pues al final te va a ir restando dificultad para poder experimentar, ¿no? Entonces, Ujú. es eso, intentar pues preservar el cuerpo como herramienta para resonar en la vida, para interactuar de la manera pues más perfecta posible, pero no entendiendo esa perfección
como algo absoluto de una lavadora que te la traen nueva de casa. O sea, tengo una visión un poco más taoísta en ese sentido. Y ahora no me acuerdo el nombre que llaman los chinos a esto, pero el concepto de la belleza que tienen los chinos no es la perfección. Porque nosotros en Occidente pensamos que la clave de la salud es tenerla perfecta, ¿no? Salud perfecta. ¿Cuántas Ujú, veces has oído eso? Sin embargo, no tienen esa idea. La idea que tienen de la salud es que sea una salud bella. Que aunque tú hayas tenido putadas en tu vida, imagínate un bonsai que le han cortado una rama, ujú, que ha tenido una herida en el tronco, que ha tenido una plaga, no sé, pero sin embargo mantiene una belleza que se ve un árbol íntegro y bonito, ¿no? Esa era la idea original del bonsai, que luego es verdad que se ha ido un poco pervirtiendo por la cuadricularidad de los japoneses, que ya tienen estándares muy establecidos, pero en su inicio el bonsai era un acto de otorgar belleza en un árbol que ha sufrido mucho, ujú. en Genial. el Ujú, origen, en sus primeros años, que le han comido las cabras, que ha tenido un trueno, que ha sufrido escasez de agua y sin embargo tiene el tronco una belleza, unas cicatrices que hablan de todo lo que ha vivido y lo bonito que es, ¿no? Entonces, pues esa es el concepto de la salud que yo intento de alguna manera promulgar a mis allegados, ¿no? Eh, Me parece súper eso, bonita y de hecho al final es la belleza de la resiliencia, ¿no? De la capacidad que tenemos los humanos y en general la vida de sí, reponerse todo el tiempo, ¿no? Y de no solo exactamente. reponerse, sino de aprender y de Sí, reestructurarse. exactamente. No vas a estar siempre perfecto de tener el mismo nivel de cabello. Yo, por ejemplo, decía a Gorka antes, mira, yo he sufrido momentos de estrés muy fuertes en mi vida públicamente lo digo, antes tenía muchísimo más cabello. He conseguido frenarlo, pero evidentemente ha habido una pérdida como ha habido en otros aspectos, ¿no? Y sin embargo, creo que aún así puedo disfrutar de tener un pelo bonito, ¿no? Pues para mí eso es el concepto de la belleza, ¿no? Ujú. Y pues no me voy a poner implantes en Turquía porque prefiero que me vaya cayendo más, que haya más entradas y me ponga placas solares. Oye, eso es una muy buena iniciativa, ¿eh? Oye, estamos ahora de moda, ¿no? Con esta energía libre, pues, para cargar el móvil. Te enchufas a la frente. Esto también. Oye, así, ya, mira, ya estoy metido en el transhumanismo. Pues bueno, pues eso es un poco Ay, me la encanta. historia, ¿no? Oye, ¿y cómo llegaste a todo esto? O sea, ¿qué te llevó en tu vida a Sí, decidir que querías profundizar en todas estas disciplinas, esferas y ayudar a otros con todo este sí. conocimiento? Pues básicamente lo que estaba contando, que yo nací con asma, con rinitis alérgica, que luego decían que era una sinusitis, con muchas alergias, con también, pues eso, traumas a nivel eh, psicológico, afectivo, ¿no? Familia, amigos, escuela, tal. Entonces, conocí a un personajillo, mi profesor de Aikido, que es el que me abrió el campo a muchas de estas áreas que si bien es verdad que ni conseguimos, hay cosas que sí conseguimos, ¿no? Por ejemplo, tenía un quiste en el dedo y sí que se solucionó con eso de la homeopatía. Yo la verdad que en su momento no tenía muchas expectativas, pero oye, la verdad es que desapareció. Pero la congestión nasal, que era a mí lo que me dificultaba casi respirar, ¿no? No lo consiguió y él sabía un poco de todo, pero luego no sabía de nada, ¿no? Entonces, sí que me abrió el camino, pero no terminó de solucionar, ¿no? Entonces, fui a una acupuntora después de probar de todo, porque claro, antes de esto, yo probé a inocularme pues, para el asma durante 3 años cada mes, me ponían una inyección, también otro tipo de gripes, esas vacunas porque era una persona de riesgo. Entonces, yo hacía incluso neumonías, entonces pues me tenían que poner de todo y hasta que tuve 16 años le dije al médico, oye, es que yo tengo una teoría, ¿no? Porque claro, ahora hay mucha información, pero en su momento yo tengo una teoría, más. ¿Cuándo es ese momento, situándonos en el tiempo? Yo ¿Qué tenía edad tenías? unos 16 años, entonces ahí estaba con el médico de cabecera y le dije, mira, yo
me estoy dando cuenta que es ponerme esto y al de una semana o dos ya, pum, ya tengo la gripe, ¿no? Entonces, pues he llegado a la conclusión que este año no me voy a poner. No, yo te recomiendo ponértelo. ¿Tú te lo pones? Sí, yo otras igual no, pero esta la verdad que es muy importante y tal, no sé qué. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. No me la voy a poner. Y si el próximo año me pongo malo, vengo y me la pongo. No, mejor este año no, que no me la voy a poner. Claro, eso es ciencia. Hay que experimentar Pero, y medir. pero es lo que digan tus padres. Dije, pues, pero no. Créeme que no va a ser, que no va a ser. Pero total que al final, oye, no me ponía malo. Y dije, hostia, pues ya tengo una certeza de que cuidado con todas las cosas que te recomiendan porque no todas son buenas, ¿no? Ujú. Entonces ahí empecé ya a decir, cuidado, vamos a mirar más opciones. No digo de que te tengas que pasar al otro lado de la manera patológica, pero sí abrir la mente y decir, oye, si no me está dando el resultado, si me están diciendo que voy a tener como algo ligerito, que si habría sido más fuerte si no me hubiera puesto nada, coño, pero lo he tenido, no me jodas, ¿no? No me cuentes historias. Vamos a probar empíricamente, no somos de ciencia. No me la pongo y a ver qué tal. Y ahí empecé yo a darme cuenta de cosas. Entonces, con el tema de la acupuntura, fui a una acupuntora que también era médica y en esa época, eso ya ha pasado muchos años, o sea, bueno, no tantos, a los 18 años, 2 años más tarde, ¿no? Entonces ahí experimenté uno de los momentos más duros de mi vida. Había estado toda la vida corriendo para aprobar exámenes, intentando sacar un bachiller para acabar en una universidad, para irme lejos de la escuela, donde sufrí 9 años de acoso, y me encuentro que toda esa gente que iba a mi escuela también va a la universidad. Hostia. Entonces, a mí eso fue un shock muy fuerte porque yo seguía malo, seguía con problemas respiratorios, con la congestión nasal, y entonces, al ver otra vez a esas personas, puede decir, hostia puta, yo que quería salir, quería eh, Empezar de nuevo, ¿no? O sea, cambiar empezar de de contexto. nuevo, exactamente, quería seguir corriendo y no volver a ver a esa gente, cambiar de aires, me los volví a encontrar, ¿no? Y entonces, entre que no tenía gestionado todo eso, entre que tenía todos esos problemas, entre que me levantaba a las 5 de la mañana o antes para ir a Mondragón y tal, al final acabé muy mal, con insomnio. Estuve más de 15 días sin dormir, empecé a adelgazar un mogollón, empecé a tener también problemas digestivos. Me tenía que poner una manta muchas veces para poder dormir a unos pocos minutos, pero claro, se acababa el oxígeno y me daban apneas. Entonces me ahogaba yo mismo y era muy traumático, o sea, muy agobiante, ¿no? Ujú. Y estaba realmente mal y decía, mira, pues ya, pues no sé qué hacer. Pero pues yo tenía, no sé, una intuición de que quería pues, probar con otras personas. Había probado también con homeópatas, había probado con Daniel, había probado con otros médicos, había probado lo de las historias estas y eh, pues decidí apostar por esto de la acupuntura. Y mis padres eran totalmente reacios a todo eso. Esto es un sacacuartos, esto no sé qué, a ver en cuántas sesiones te cura, no sé. Yo estaba muy mal, o sea, no respiraba, no dormía, con una crisis importante, fracaso, de no saber a dónde ir. Y pues ahí empecé a notar algo de mejoría. Bueno, creo que fue a partir de las 12 sesiones, o sea, la primera sesión se me desbloqueó algo, empecé a respirar por un orificio al cabo de unas sesiones, pero seguía teniendo congestión y había recaídas, pero noté algo que me dijo, hostia, esto no es normal. Llevaba toda la vida sin poder respirar bien y no, empecé a notar que se desbloqueaba algo. Y entonces dije, coño, pues esto es interesante. Esto es interesante. Y también es verdad que mis padres, pues llegó un momento en el que ya no querían que siguiera con las sesiones, no quería pagarlo, y empecé a pagarlo por mi cuenta, me daba vergüenza incluso pedirle dinero a mis padres para esto. eh, y vi que también, al interesarme por todo esto, por empezar a leer por mi cuenta, vi que la medicina china era más allá de poner agujas, ¿no? La medicina china es una manera de entender cómo interaccionamos en la vida
y tiene sus herramientas para poder sacarte de determinados momentos y circunstancias, pero luego tú tienes que gestionar. Tú tienes que hacer ciertas prácticas a nivel emocional, a nivel de alimentación, puede que necesites suplementar, tonificar con algunas plantas, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchas ramas de la medicina china porque nunca ha sido como tan unificada hasta hace 40 años, pero a mí la que me gusta es la que te habla, ¿no? O sea, no un acupuntor que te pone cuatro agujas y te vas, sino que desarrolla un diálogo contigo, Ujú. que, que puedes reinterpretar todo lo que te ha ocurrido, que lo vas integrando y, y que vas aprendiendo a llevarlo a otras áreas de tu vida, ¿no? Y entonces, al ver que ella no era capaz de hacer todo eso, pues empecé a estudiar de manera autodidacta. Y ahí es cuando realmente empecé a ver que iba avanzando más y más y más. Incluso a las crisis que tenía de migrañas en las que empezaba a ver luces, y no es que me hubiera eliminado, es que ya era una migraña, ya era una migraña muy avanzada y pues ahí todo empezó a retroceder, ¿no? Empecé a entender todo lo que me ocurría, el porqué, saber darle la vuelta y entonces, pues la verdad es que no lo esperé. No lo organicé. Hubo gente que empezó a confiar en mí para ayudarle y también es verdad que de pequeño tenía una predisposición a interesarme por las plantas, por la medicina, las infusiones, de una manera pues igual muy arcaica, muy no sé cómo, no era profesional, pues era Ujú. cosas muy de andar por casa, pero tenía ese interés. Y a raíz de todo esto, pues lo fui potenciando más y al ver que esto se me daba bien y tal, pues lo empecé a oficializar en la Escuela Superior de Medicina China en Madrid, yendo todos los meses a estudiar y empecé a ese camino. Y ha sido un camino muy bonito que me ha otorgado pues, mucho conocimiento sobre mí mismo y ha sembrado en mí también una forma de autocuestionarme las cosas, ¿no? Y te da perspectiva, porque hay medicinas que están muy enfocadas a te duele la cabeza y te tomas esto, ¿no? Incluso dentro de Ujú. la alternativa, pues no sé qué, terapia oxidativa, no sé qué, pues te duelen los huesos, pues venga, te tomas un anticoagulante, ¿no? El DMSO, entonces, pero no hay realmente una comprensión. Yo veo que realmente no se sabe diferenciar, porque puede haber molestias, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Ujú. Vamos a poner que tienes un dolor de cabeza, Ujú. pero puede que el dolor de cabeza sea simplemente que ha habido mucho viento. Hay mucha gente que nos estará escuchando que diga, oye, es verdad, hay días que hay mucho viento y se me pone la cabeza como que tú lo notarás ahí en Tenerife que como que la tienes muy cargada, ¿no? A mí me pasa con la luz. Si hay luz muy fuerte, casi Eso siempre es. dolor de cabeza. Y, por ejemplo, la medicina china diría, pues si el patógeno está en la superficie, haces una diaforesis, te frotas la cabeza, sí, o sea, muy fuertemente, y entonces generas un calorcito, se abren los poros, y esa obstrucción que se produce, el viento es un patógeno. Para que nos entiendan los que nos están viendo, si hay un viento muy fuerte, pongamos que abren las ventanas de tu casa, ¿no? Ujú. Entonces entra el frío, entra la humedad, entra, bueno, principalmente esos, ¿no? O te puede entrar el calor también, si hay viento y calor en verano. Y eso nos afecta. Esto es algo interesante. La teología medioambiental, que no se contemplan otras medicinas, por ejemplo, la medicina germánica, ¿no? Todo es emocional, joder, pero yo tengo un día que me he metido al agua y estaba muy fría se me pueden tetanizar los músculos. Tetanizar significa que los músculos se quedan espasmados, o sea, se quedan contraídos y no los Ujú. puedes mover. Y no hay una emoción, simplemente o sea, Claro, una reacción que te hacen fisiológica. frío. Es una reacción fisiológica. No, es que es un programa inconsciente, porque el miedo, porque no nos podemos morir en el agua congelados y eso es lo que hace que te contraigas. Hay una reacción que es fisiológica, que es el frío. Ujú. Y el frío congela el agua y el agua no tiene una emoción, quiere decir, simplemente se ha congelado. Pues entonces yo animo a la gente a que vea las cosas
desde una manera holística, que hay veces que son emocionales, pues que son emociones, pero no siempre. O sea, tenemos que Claro. tener la actitud un poco abierta y no ser dogmáticos, radicales. Y, y, por ejemplo, en el caso de ese dolor de cabeza que estábamos hablando, puede ser simplemente por un, un- un factor medioambiental, como puede ser también la luz o el sonido, Sí. o puede ser un problema digestivo. Los problemas digestivos, te lo puedo decir en términos de medicina china, cuando tenemos esa sensación como que se nos carga una parte de la cabeza por aquí, ¿no? Es Sí. una migraña micraneal que todos hemos podido sentirla, que puede que tengas una vértebra desplazada. Yo también estoy estudiando osteopatía ahora y sé que hay raíces nerviosas que pueden generar ahí ese tipo de compresiones, pero también puede ser origen digestivo. Puede ser origen digestivo. Y los órganos están conectados por el diafragma y el diafragma a su vez está conectado al sistema nervioso. Entonces hay ramificaciones que terminan llegando a la cabeza. Y esa inflamación que se produce a nivel digestivo, que en términos de medicina china es fuego. Y el fuego siempre va hacia arriba. Ujú. Nunca va hacia abajo. Tú te pones un mechero y el fuego va hacia arriba y Sí. calienta la... Pues ese calor, esa inflamación sube y se va distribuyendo por el sistema nervioso. Entonces, puede entrar en el nervio trigeminal y crear ahí un problema, básicamente, ¿no? Y eso en Sí. términos de medicina china, pues es un origen digestivo que no usa el sistema de los nervios, pero utiliza otra cartografía que es de los mapas, donde sabe los canales de los Qingluo, que son los canales de acupuntura, y explica cómo hay casos de migrañas que son muy frecuentes, que son por orígenes digestivos. También puede ser por orígenes de pues, insuficiencia de sangre, de minerales, puede ser conflictos también no resueltos, y Ujú. todo eso se contempla en la medicina china. Entonces es una medicina que te da una visión muy amplia, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que le duele el oído o que tiene inflamación en el oído, decir que es que no quieres oír algo en tu vida, para mí en este momento, tal como yo lo vivo, es un reduccionismo. Ujú. ¿Por qué lo digo así? Porque desde el punto de vista de medicina china, que lo puedo explicar rápidamente, tú efectivamente, puedes tener un bloqueo a nivel auditivo, porque efectivamente hay cosas que no quieres oír en tu vida y te cierras psicológicamente. Vale, Mm. eso es verdad. Pero también es verdad que el oído está conectado no solamente al riñón, sino también al hígado. Entonces, cuando producimos un exceso de hiperactividad a nivel hepático, ese calor sube y va a los oídos. Y cuando llega a los oídos, genera un exceso de calor, de irritación, de inflamación a nivel de los capilares del oído medio, y ese calor produce a su vez que luego el oído genere más cera para intentar aplacar esa inflamación. Es como si Mm. tú tienes un exceso de... o sea, vamos a poner por ejemplo que tienes la pared pues que se te está cayendo porque el cemento es de mala calidad, se está produciendo pues, calor húmedo, digamos que está produciéndose una gotera interna, ¿vale? Ujú. Y porque hay humedad del vecino y hay calor y se está ablandando todo y se cae. Entonces el cuerpo dice, venga, voy a poner ahí pegamento para dejarlo todo tapadito y entonces que no se produzca un sobrecrecimiento bacteriano. Tened en cuenta que la cera al final no deja de ser eso. ¿Qué ha pasado ahí? Se activa un efecto de tu Mac. Ah, vale. Pues produce eso, produce. Ha sido un momento de iluminación. Hemos Sí, descubierto el es un origen de momento los de... taponamientos. Es que no, esto Para es los una oyentes, teoría. ha habido un efecto en la cámara de Asier en el que se han visto unos fuegos artificiales detrás de él muy, muy Eso es, mágicos. ¿no? Entonces, pues hay casos que el taponamiento genera sordena, pero ese tapón de cera viene porque el organismo pone como si fuera plástico. Imagínate los cables, pues que si están Sí, juntos hacen cortocircuito, le meto plástico, le meto sí, cinta, está y entonces ya no hay. sobrecompensando, ¿no? Exactamente. Entonces, porque si se produce mucho calor y humedad, se producen luego bacterias que entonces lo lleno todo de cera y ya está. Claro, esto es Pero, el ¿qué efecto es lo, colateral. claro, ¿qué es lo que ha producido que se produzca una sobrecarga hepática que a su vez ha generado un problema auditivo?
un momento, por ejemplo, que puede ser de rabia. Y no es que no quiera escuchar algo, es que me estoy cagando en tus muertos. Y puede haber, y quiero decir, no voy a ponerme aquí a hacer una diferenciación de síndromes porque esto es una cosa muy aburrida, pero simplemente decir que puede haber otras causas, ¿no? Claro. O puede haber, por ejemplo, a nivel de riñón, cuando hay una insuficiencia a nivel renal importante, puedes perder el oído, pero no porque no quieras oír algo, Perderlo sino temporalmente, quieres decir, ¿no? sí. O sea, hay casos que pueden ser temporales, pero hay otros que pueden ser por una insuficiencia grave de riñón a nivel energético, que para que el que no lo sepa, riñón representa más o menos como las baterías que nos dan nuestros padres, ¿no? Esa carga inicial, esa cera de la vela, ¿vale? Ujú. Que poco a poco se va consumiendo, ¿no? Y que hay que intentar no tirar de las reservas. Cuando tú desgastas mucho la cera, la energía de riñón, porque has hecho un exceso de abusos de vida, de trabajo, de nocturnos, de no cuidar el sueño a nivel sexual, te has excedido demasiado en dar las eyaculaciones, ¿no? Es muy fácil saber cuándo te has excedido porque te quedas muy cansado, ¿no? Como comentaba Dani en la sesión anterior, ¿no? Y te quedas Sí. muy cansado, tienes mucha hambre, mucha ansiedad, puedes incluso tener cambios de humor, no tienes tantas ganas de quedarte con tu pareja cerca, ¿no? Hay un desequilibrio emocional. Y entonces, si eso tú no lo gestionas bien, no sabes adecuarte, como haría por ejemplo, un animal, pues puedes desgastar la cera, esa esencia, ¿vale? Que tenemos todos, y al final que afecte al oído. Pero no ha habido algo que no has querido oír. Bueno, no has querido oír las señales de tu cuerpo de cuándo estar. ¿Me entiendes? Ya vamos metiendo Sí, matices. pero no es tan Entonces, evidente, ¿no? Como no es eso tan es. reduccionista como decías. Eso es. Entonces, pues hay orígenes que son emocionales, pero a veces también están relacionados con los hábitos. Sí. Y entonces yo llego a la conclusión con la medicina china de que realmente las enfermedades no son una cuestión emocional. Ujú. O sea, no es una cuestión emocional, es una cuestión de filosofía. Es decir, tú tienes una filosofía de vida. Digamos que tu filosofía de vida en Gorka es que yo todos los fines de semana me tengo que meter en una fiesta. Es tu Ujú. filosofía de vida. Ujú. No es una emoción, no es que yo quiero mucho deseo. Bueno, podríamos andar en el huevo y la gallina de qué es antes, qué es después, ¿no? Pero Sí. al final, quiero decir, que la filosofía es la que va a generar unas emociones que a su vez van a generar unas, unas Consecuencias, ¿no? reacciones Ujú. fisiológicas. Es así, si tú cambias la filosofía, si resuenas con otras formas de vibrar, entonces tienes otras emociones. O sea, nunca Claro. es la emoción lo primero. Ujú. O La sea, emoción es una realmente, reacción, de hecho, ¿no? exactamente, es una reacción. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con las emociones. Es que estoy viviendo emociones. A ver, tío, lo que tienes que hacer es buscar trabajo. Claro. Es que estoy mal y vas a estar mal toda tu puta vida hasta que no encuentres un trabajo porque tu cuerpo te está mandando mensajes de que, coño, alerta, cuidado, 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 ¿sabes? Y crees Cuidado que con la tienes del que, paro cerca. claro, crees que te tienes que dedicar al arte porque tienes esa filosofía, vamos a eso. No, yo es que me tengo que dedicar al arte, pero coño, es que igual es muy difícil dedicarse de esa manera o tienes que buscar un producto que puedas conseguir meter en el mercado, ¿no? Entonces, si no consigues una filosofía que te deje respirar, vas a generar una cascada de emociones que te puedes perder en estar todo el rato, psicoanalizando esas emociones y te pierdes, y que de verdad que no llegas a ningún lado. Yo lo he vivido en mis propias carnes en los últimos años de mi proceso de autoconocimiento. Yo he pasado por etapas también de cierta obsesión con eso y me siento afortunado de haber podido comprender que la cosa es mucho más compleja y al mismo tiempo, entre comillas, también mucho más simple en el sentido de que la vida nos va trayendo la información que necesitamos si no nos obcecamos con mirar a un único sitio, ¿no? Eso es. Y yo sí que veo en ciertos entornos pues de sanación, de desarrollo personal, de espiritualidad, etcétera, cierta obsesión con la sanación, con el Eso es. detecto algo que no funciona como a mí me gustaría y debo ir directamente y casi que excluyentemente y exclusivamente a tratar de sanarlo para continuar con mi vida. Y a mí lo que me ha enseñado mi vida es que las cosas van encajándose en su lugar con el tiempo y con la conciencia que uno le pone a abordarlas,
pero con el camino que hay que andar. Es decir, que al final no es tanto obsesionarse con la sanación, sino poner atención a aquello que uno ha detectado, ¿no? Y que le está haciendo sufrir o lo que sea, y seguir andando el camino de su vida que le va a ir trayendo las respuestas. Y en Sí, mi sí, caso, sí, por ejemplo, me ayudó mucho con muchas de las cosas que has dicho. sí, sí, Yo tendía mucho a dolores de cabeza sí, sí, y claro, pues la medicina, digamos, oficial alopática, pues lo que tendía era, vamos a primero pastillas, después vamos a hacerte escáneres de no sé qué, tal y cual, ¿no? Y las conclusiones eran, pues todo se ve bien, no sabemos qué pasa, tal y cual. Y bueno, yo que soy bastante curioso también y me pregunto mucho las cosas, empecé a prestarme atención cuál era la causalidad obvia en mi caso, ¿no? Es decir, qué precedía el dolor de cabeza. Y me fui dando cuenta que había ciertos tipos de comida que casi siempre me generaban ese dolor, ese malestar. Entonces empecé a poner más atención ahí, empecé a experimentar, a dejar de comerlo o a comerlo en más cantidad, a ver si también cambiaba el dolor de cabeza o acompañarlo de otros alimentos o etcétera, ¿no? Y fui descubriendo, y esto me ha llevado muchos años, todo se ha dicho, es un camino lento. Si hubiera tenido a alguien como tú, pues me habría sido más fácil seguramente, pero lo hice yo solo. Me di cuenta que si yo solo como carbohidratos, por ejemplo, además de mala calidad, y me expongo a mucha luz, eso es como un agravante, dolor de cabeza asegurado. Entonces yo ya aprendí eso y ahora nunca como carbohidratos solos. Siempre los acompaño de proteína, del tipo de que sea, de verduras, de líquido, y trato de no exponerme demasiado a la luz justo después de comer, ¿no? Cuando la mayor carga, digamos, del cuerpo está en el estómago. Y con eso los dolores de cabeza han desaparecido. O sea, ahora tengo uno cada 3 meses y antes tenía uno cada 3 días. Entremos ahora a una parte más personal, si te parece bien, que es de tu historia personal. Me da curiosidad saber las historias que has tenido como profesional con tus pacientes, mm, porque al final todo lo que hemos hablado hasta ahora, en definitiva, es comprender la salud y el bienestar desde una manera holística, desde que todos los factores afectan y cada cosa tiene su lugar. Y entonces me gustaría saber cuál es la historia más bonita que has tenido con un paciente. Define tu bonito, es decir, algo que te haya nutrido, que te haya hecho sentir orgulloso, que te haya eh, removido de alguna manera bella, de alguna manera positiva con algún paciente que hayas tenido en todos estos años y que te haya marcado de alguna manera, ¿no? sí, sí. He tenido muchas experiencias y la verdad es que he ido desarrollando una actitud un poco desapegada y hay muchas cosas que las voy olvidando. O sea, los que ya me conocen saben que puedo tener mucha capacidad de memorización de cosas muy selectivas y otras las voy perdiendo, ¿no? Y momentos así que digas, joder, esto lo voy a recordar toda la vida. Mira, por ejemplo, había una persona que estaba muy inválida y tenía incluso una sonda para mirar y tal. Y me dijo, mira, Sier, si consigues que no pueda depender de una sonda para el que no lo sepa, una sonda es un aparato que ayuda a que tú puedas mear, pero no tienes, o sea, orinar, ¿no? Pero no tienes la capacidad por tu cuenta, entonces necesitas meter un tubito por la uretra y tal. Es muy angosto. Y me pidió con acupuntura solamente porque era una persona que tenía temas psiquiátricos y estaba muy polimedicado. Me dijo, si por favor puedo orinar, al menos, eso me das un respiro muy fuerte. Y el conseguirlo en poco tiempo, da igual, no, eh, fue muy bonito. Y luego tuve otro caso, pues fue bonito porque le dio la certeza de que podemos mejorar un poquito, podemos quitarnos un poco de ese lastre, podemos Ujú. ver más allá de lo que nos han dicho que es imposible, ¿no? Y, y tuve otro caso de una persona que estuvo muy mal en la época de la de esto de las inoculaciones y todo los virus y todo esto, y le mandaron a la UCI y dijeron que se tranquilizara, que se iba a morir ahí. Y,
Y entonces él dijo que quería el alta porque para morir ahí que quería morir en casa. Ujú. Para mí fue muy duro porque tratar a una persona que sabes que está tan mal, que tenía un nivel de saturación de sangre a nivel pulmonar, o sea, saturación de oxígeno muy baja, que no me acuerdo si era un 60 y pico, no sé, no llegaba a 70 y estaba realmente fatigado. O sea, incluso el entrar en la consulta y llegar a la habitación donde le iban a tratar, fue un calvario. O sea, tenía que pararse cada poco tiempo y estamos hablando de unos pocos metros, ¿vale? Desde la puerta hacia la consulta. Y esa persona tenía fiebre, tenía bastante fiebre, tenía más de 40 de fiebre y llevaba con 40 de fiebre ya más de 2 semanas seguidas. Y teníamos claro que iba a tener secuelas a nivel pulmonar. Ujú. Esto luego me gustaría hilarlo con otra cosa aprovechando. Y Ujú. total, que esa persona con fitoterapia pudimos hacer un buen trabajo y con acupuntura y en pocos días lograr subir la saturación de oxígeno, lograr sacar a esa persona adelante. Y esa persona a día de hoy está viva. Claramente me dijo que le salvé la vida. Qué No ha bonito. sido la única, pero fue uno de los casos que viví con más tensión porque yo lo viví pues con mucha responsabilidad, fue muy agobiante la situación porque pues eso, es una persona que le habían dicho que no, que ya se iba que iba a morir y tal, y toda la familia detrás y todo eso, ¿no? Y además vino cuando ya había estado un tiempo en casa haciendo cosas que no le dieron resultado y la verdad que lo pudimos sacar adelante y bueno, casi hemos conseguido que tenga una normalidad en todos los sentidos, está muy bien y eso me dio para demostrar que se puede hacer muchas cosas que es una pena que en ese momento no se hicieran. Es increíble los problemas tan fuertes que muchas veces generamos y esta persona vino sin ninguna expectativa, dijo, mira, me han dicho que venga aquí por un amigo, tal, yo Ujú. ni creo en estas cosas, ni tal, pero para morir así, pues. Y la verdad fue bastante bonito. Tuve un caso a mí los que más me gustan son los niños, ¿no? Hubo un caso de un niño que tuvo una situación muy similar a la mía en el colegio. Estaba muy mal, tenía problemas digestivos, no comía nada, eh, mal, con anemia, incluso tenía una pequeña arritmia, tal. Eh, pues el hecho de poderle contar mi caso, el ponerme en esa situación de, mira, yo ya he vivido por lo que tú has pasado, de incluso no tener nadie con el que estar en el recreo, y estar así años, y decir, a ver si pasa un día más para ya cada vez estar más cerca, ¿no? Saber empatizar con esa situación y saber darle consejos casi como de amigo a amigo a ese chaval y de ayudarle a que no le acosaran. Fue muy bonito, fue una manera de darle la vuelta, ¿sabes? A todo lo que había pasado. No, yo Ujú. no creo que las cosas, que todo se justifica, ¿no? Todo lo malo se justifica, o sea, que es por algo, ¿no? O sea, hay muchas veces que dicen, no, es que esto que te ha pasado es porque luego en el futuro vas a utilizar. No, yo creo que podemos tener una actitud constructiva y podemos utilizar todo lo que nos ha pasado para crecer, para Ujú. ayudar a otros, pero eso no justifica muchas putadas que nos han tocado vivir. Yo de verdad que lo creo así. No creo en Sí. ese determinismo, pero me parece muy bello, como hablábamos antes, de esa belleza de darle la vuelta, de no esperar ser una persona perfecta que no ha vivido nada, sino con todo lo que has vivido, conseguir florecer, ¿no? Y Exacto. cuando ves Y ser con una la consulta, referencia también para personas que se pueden preguntar, ¿y mis flores? ¿Dónde están mis eso flores, es, no? Y tú exactamente. poder ser esa referencia de tranquilo que van a llegar. Exactamente. Cuando consigues ver a esa persona que has acertado, que has hecho un buen trabajo, que la persona se ha comprometido, que ha hecho cambios y ves cómo le va cambiando la cara, ¿sabes? Y eso es un momento que no se paga. Pero hay otros momentos también donde puedes experimentar lo mismo, hacer un buen trabajo en general.
yo siempre digo a la gente, ¿no? O sea, si no, la clave no es dedicarse todos a ayudar a los demás, ¿no? Porque hay mucha gente que de alguna manera cree que eso es lo que le va a dar la felicidad a la vida. Y no, Ujú, llevar la vida a una felicidad, el llevarla con coherencia, hacer lo que realmente anhelas hacer, porque todos tenemos habilidades distintas. ujú. Y lo que hagas, hacerlo bien, que te quedes con un buen sabor de boca, ¿sabes? No la mediocridad de, hago cualquier manera, no. Hazlo bien, que quede bonito, ¿no? Por eso, por Eso ejemplo, es. los antiguos chinos valoraban mucho la caligrafía y elegían a los acupuntores a raíz de tener una buena caligrafía, ¿no? Y hay Qué cosas bueno. que son, Eso son evalúa mucho la importantes. atención de la persona. Sí, de hecho, me recuerda a Dani, que hoy no puede acompañarnos en el episodio. Me dice muchas veces una frase como amigo que es que él intenta exigirse lo máximo posible, pero es benevolente con los resultados. Y a mí eso me marcó mucho porque en definitiva es da todo lo que puedas de ti, es decir, implícate y conecta con tu poder, con tus capacidades, pero no te apegues a los resultados. Si no, es decir, no busques esa perfección, no busques una referencia, no te estés comparando. Da lo máximo a donde llegues en cada momento y que eso sea lo que tenga que ser, ¿no? Y eso me gustó como una forma de estar muy en paz al mismo tiempo que uno entrega ese amor y esa capacidad que tenemos, ¿no? De crear, de hacer las cosas, em, que a mí personalmente me ayudó mucho. Ujú. Es que es la manera de hacerlo, porque si estás muy obsesionado en el dudante, ¿no? Es como, yo siempre digo a la gente, no es como si estás haciendo el amor con tu pareja y a ver si yo va a lograrlo, luego llegas y dices, joder, y ya Me he está, ¿no? perdido el hacer el amor, ¿no? De hecho, Exactamente, ¿no? en uno de los episodios hablábamos de eso, ¿no? De el tener sexo versus hacer el amor. Y justamente una de las cosas que hablábamos es como todo en la vida, ¿no? Al final lo que vivimos es el camino y lo que nos trae esa felicidad y la plenitud y a veces tristeza también y a veces dolor es el camino, es cada paso. Si nos centramos únicamente en un supuesto destino, que además nunca va a ser tal cual nos lo imaginamos, nos perdemos, nos desconectamos de la vivencia del camino, pues qué triste, ¿no? Es como si estás centrado solamente en voy a llegar al orgasmo porque es el momento de placer, no estoy disfrutando de todo el placer y la plenitud de conexión que me da el estar haciendo el amor con la persona que quiero, ¿no? Y eso me llevaba a un punto que, volviendo un poco hacia atrás, estábamos hablando en cierta manera un poco del rol de la comprensión de la salud y del terapeuta. Y hay una parte muy importante que no hemos mencionado directamente, pero que me parece fundamental, que es la del paciente. Es decir, es un rol activo de que la salud está en uno mismo y de que quien se sana, aunque sea a través de mecanismos que pueden ser externos o de reflejos o de apoyo, etcétera, al final quien se sana es uno mismo, ¿no? Y eso implica que el paciente debe ser proactivo y debe ser consciente de su propio proceso y comprometido, ¿no? Y es que en la medicina, digamos, un poco estándar de hoy en día, al menos en mi entorno, veo mucho cierta pasividad en la que se nos va educando a que el médico, la medicina, la terapia, lo que sea, simplemente va a venir como caída del cielo y nos va a solucionar o nos va a paliar la situación sin que hagamos nada, ¿no? Es decir, se va promoviendo una pasividad en la que no te preocupes, ni siquiera reflexiones sobre qué coño te está pasando, tómate estas pastillitas y sigue con tu vida, ¿no? Es decir, no te responsabilices de lo que te está pasando. Y desde mi experiencia y desde todo lo que tú cuentas, entiendo que, eh, además en la medicina china, entiendo que se trabaja así, es el paciente debe responsabilizarse de lo que le está pasando y a través pues eso, de tus terapias, de la ayuda de los mecanismos, tomar las herramientas y sanarse, ¿no? Yo creo que antes lo estábamos hablando tú y yo, antes de empezar a grabar, y estábamos comentando que las herramientas terapéuticas, ya sea la acupuntura, ya sea la fitoterapia, suplementos, masajes, em, ¿qué más? ¿Qué más se te ocurre? Hablar, Sí. o sea, lo que sea, el diálogo, Meditar, cualquier cosa. son herramientas que los terapeutas utilizamos para darle un giro a 180 grados a una inercia, pero cuidado, que aquí viene lo importante, esa inercia lo primero hay que mantenerla, hay que sostenerla
y hay que entender por qué te has llegado a donde has llegado. Ujú. Y hay que entender también que cuando tú tomas una planta o un estímulo desde fuera, es algo que va a interactuar contigo y te va a producir un cambio a nivel integral. O sea, si lo hacemos bien es a nivel integral. Luego diré cuando no es a nivel integral, ¿no? Si lo hacemos bien es a nivel integral, me refiero a que va a influir a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, a todo. Vale. Y ahí viene el tema. Cuando se hace desde la actitud de que va a entrar algo que te va a producir un efecto para hacer un cambio en ti, es muy distinto a tomar algo y esto ya me lo quita. ¿Me Ujú. entiendes? Incluso aunque sea un medicamento bueno, podría tener la cualidad, si lo tomamos con consciencia, de que yo acepto que entre una información nueva en mi vida, en todo mi ser, y desde ahí voy a intentar seguir adelante. Pero eso funciona cuando hemos conseguido ir al elemento que detona realmente un cambio. Si Ujú. utilizamos recursos, o sea, los recursos, pongamos por ejemplo las plantas, ¿vale? Para intentar paliar algo. Por ejemplo, tengo acidez en el estómago, me tomo una manzanilla y me va a quitar un poco de la inflamación. Ahí estamos utilizando un amortiguador. Como decía Gurdjieff, en Cuarto Camino, utilizamos amortiguadores que aplacan nuestra incoherencia o nuestra desequilibrio de buena gestión de vida, de lo que sea, ¿no? Entonces ahí ni siquiera estamos entendiendo las cosas, ni siquiera estamos tomando algo que Claro. nos cambie totalmente la historia, la forma que tenemos de comer, de lo que sea, y el efecto que va a hacer va a ser muy poco. Entonces, a veces hay medicinas, como decíamos, la medicina germánica, que da mucho énfasis a lo mental, ¿no? Porque dice, si yo entiendo mentalmente qué es lo que me ha llevado a esto, pues voy a hacer cambios y luego van a afectar a lo físico. Pero es que da la casualidad que es un cambio bidireccional. Es decir, que si yo cambio a nivel corporal, si yo cambio desde la interacción que tengo a nivel física, pues también voy a cambiar a nivel emocional. Es decir, Ujú. por ejemplo, los chinos han desarrollado una terapia que es más kinestésica, o puede ser la medicina china más corporal, más inconsciente también, curiosamente, porque al hacer cambios a nivel del sistema nervioso con la acupuntura, detonan resortes que nos ayudan a cambiar a nivel mental, a nivel ginecológico, a nivel digestivo, a nivel inmunológico, pero estoy produciendo un cambio y no tengo que racionalizarlo. Ujú. Lo que sí es que tengo que entender qué me ha llevado hasta aquí, para poder saber qué es lo que voy a hacer, para poderle producir un cambio que él experimente cómo es vivir la vida de otra manera. Claro. Y Y que luego, sea sostenible, claro. y que enseñarle a que él siga yendo por ahí, que esa Ujú. es otra parte del asunto. Entonces, como te decía yo antes, ¿no? Si realmente damos algo, por ejemplo, pues pínchate aquí, o tómate esta planta, o no sé qué, puede que no estés ya dando en la diana del asunto, puede que simplemente estés aplacando algo que se puede luego enquistar, cronificar, y ya cuando te das cuenta es muy tarde. Por Ujú. ejemplo, ¿cuánta gente tiene problemas de dolores y toman analgésicos? Ah, como Sí. ya se me da el dolor. Ya, pero es que el disco, de ser así, el disco intervertebral, que está entre las dos vértebras, ¿no? Es una almohadilla, se va aplanando, aplanando, aplanando. Tú has pasado muchos años que te ha dado señales tu cuerpo de que tenías un problema ahí, no lo has atendido, te has tomado una planta. No, no es que es natural, ya. Natural, pero que no estás yendo a la raíz. Y estás jodiendo el disco, hay un momento en el que la planta ya no funciona, tú tienes tus discos jodidos, y ya eso, en principio, no hay manera de darle la vuelta, salvo con prácticas energéticas que tampoco están a la disposición de cualquiera. Claro. Entonces, o sea, se tiene que producir una comunicación entre el paciente y el terapeuta en el que pueda no sentirse acogido. Yo cuando o sea, cuando estoy como profesional soy una muy compasiva, muy, o sea, muy blanda en el sentido, pero a la vez muy acogedora, ¿no? Y, intento volcar esa energía que tengo en ese momento y luego es verdad que muchas áreas no la tengo tanto. Y intento de alguna manera que él haga ese replanteo, ¿no? Pero aparte de entender las emociones, Ujú. también pues intento catapultar un cambio y, Claro. y ayudarle en todas esas áreas, ¿no?
Y el caso del hombre este que mucho me afectó, mucho me impactó también, llevaba 3 días sin comer, sin ayuno, porque pues había tenido pérdida de deseo de comer, lo cual es natural cuando te pones mal, pero también había leído que si ayunabas te ibas a curar de manera normal y natural, y esta persona, cuando yo le tomé la glucosa, tenía, bueno, la cosa pues imaginar, súper baja, le tuve que dar un pincho tortilla ahí después de la terapia, cabrón. Y eso le ayudó también mucho, el pincho tortilla, porque podía bastante negarlo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que a veces también cuidado, ¿no? Porque nos venden panaceas de que todo se cura con ayuno, todo se cura. ¿Cuántas veces has oído, no? Eso de todo Mm. se cura Con algo, con, da igual, sí, con algo, ¿no? Sí, solucionitis. eso Como es, la sí, solución definitiva es... eso es. Y no. Si encuentras la emoción, ya está. Joder, yo encontré la emoción, yo ponía, por ejemplo, antes lo del trabajo, ¿no? Porque me había pasado eso, ¿no? De tener un agobio, ¿no? Y decir, coño, es que no había dado permiso a mi cuerpo para esa habilidad que tenía llevarla a la práctica. Ujú. Cuando digo mi caso, cada uno en su casa, ¿no? Entonces, pues es normal que genera situaciones de escasez, de miedo, de todo eso. Claro. Sí, sí. Y la pregunta que te quería hacer es, con toda esta profundidad y capacidad holística, ¿qué consejos nos puedes dar para vivir lo más saludables posibles en términos de actitud? Igual no, ni siquiera tienen que ser cosas concretas, pero ¿qué consideras que es importante que hagamos y que seamos conscientes en nuestro día a día para vivir lo más equilibrados y saludables posible? Hay cosas que Ujú. normalizamos todos que no son normales, es decir, por ejemplo, el sueño. El levantarte a las 3 de la mañana, no es que hay una conjunción de Saturno, déjate, de verdad. O sea, de verdad, déjalo. No, tú tienes que dormir normal. Todos tenemos días mejores o peores, pero lo normal es dormir seguido. Y punto. Ujú. Que no te cuenten cuentos. No es que yo me levanto a las 5 y luego hago una meditación. Vale, bien. Pero que sepas que lo normal es tener un sueño seguido. Y lo mismo también es normal tener facilidad para conciliar el sueño. Si estás 2 horas ahí, no es normal. Entonces, si tienes problemas para conciliar el sueño, pues es mejor que pidas ayuda al que consideres, quiero decir. Ujú. Hay centros de sueño en la medicina occidental, hay terapeutas que se especifican pues en el tratar el sueño, hay muchos profesionales que se dedican a ello, ¿no? Pero hay que Ujú. entender cuál es lo que no es normal e intentar no normalizar lo que no es normal. El sueño, la alimentación, como hemos dicho, las digestiones. Solamente si cuidamos bueno, solamente, pero si cuidamos la digestión, el tener un buen sueño, pues ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Son importantes, ¿no? Y también, pues es importante, pues tú observar si tienes muchos dolores en el cuerpo, no caer en remedios cutres, ¿vale? De CBD, de lo que sea. Intenta entenderlo. Si no puedes, porque no tienes el conocimiento, no tienes la conciencia, porque la mayoría de la gente no la tiene, Ujú. intenta ir a una persona que te ayude a entenderlo. Si ves que no te ayuda a entenderlo, que simplemente te hace otro clax o te dice toma esto, no vayas ahí, vete a otra persona. Ujú. Exígele que te enseñe, que te ayude a entender. Y si no lo quiere hacer, vete a otra persona. También tengo que decir que es muy difícil uno mismo llegar a un nivel de conocimiento tan alto Claro. por mucho que tengamos buena actitud y podemos sacar muchas cosas, pero una persona que ya de verdad se haya dedicado a estudiarlo de manera seria durante toda su vida y tenga una trayectoria, nos va a poder ayudar mucho, mucho. Y no hay una Ujú. persona única que sepa de todo. Yo sigo hablando con personas que considero que es una referencia en su campo y sigo aprendiendo de otras personas. Y lo voy a hacer así siempre. Y como me diría mi profesor de Tai Chi, si tú vas desarrollando cada vez más conciencia, tienes la cualidad de ir desarrollando la habilidad de saber qué es lo que te sienta bien o que no te sienta bien. Ujú. Pero también te digo que, por ejemplo, la tradición china consideran que es muy importante siempre tener personas por encima tuyo que te puedan ayudar bien. Cuando digo ayudar bien, me refiero a que no te cronifiquen, es decir, que hagan que tengas que ir todas las semanas durante Claro. toda tu vida a una terapia. Eso, bajo mi punto de vista, no es sano. Es verdad que hay gente que está muy mal
y van a necesitar un acompañamiento muy seguido durante muchos años, pero la Ujú, idea es que tú puedas volverte sostenible, independiente claro. por tu cuenta, ¿no? Tener tu fortaleza, ¿no? Entonces, tenemos que también entender que no siempre podemos hacerlo todo y tenemos que delegar en personas que puedan tener más conocimiento que nosotros. La cultura china y la medicina china se ha desarrollado de maestro a discípulo, es decir, hay personas que saben más y te Ujú, dan ese conocimiento. Y tenemos que también saber eh, entender nuestras limitaciones, porque hoy en día te venden que tú puedes ser un cantante en 2 fines de semana, puedes hacer el Reiki en 2 días, puedes cualquier cosa, a la mínima que sepas hacer algo, ya puedes dedicarte a ir, ¿no? Cuidado, ujú, cuidado, que hay cosas que llevan toda una vida, que llevan muchos años de estudio, que no te puedes aventurar la primera de cambio, pero si te gusta, invierte en ello, fórmate, fórmate ten seriedad en ese sentido, ¿no? sí. Y mientras Y eso tanto, es acompáñate de las personas que te puedan dar lo que exactamente. necesitas. Intenta buscar Somos gente seres honesta, sociales y que de las equipo. hay en todos los lugares, Claro. pero unos a otros nos vamos ayudando. Esa idea de la individualidad, de que Ujú, uno mismo puede acceder a todo, no es verdad. Y no ha sido hasta hace poco que se ha abierto mucho conocimiento, pero tú puedes estar desde tu casa haciéndote teorías y si no hay una persona que ya ha recorrido el camino, que te puede dar claro. unas pautas, lo más posible es que te tropieces muchas veces. He sido muy autodidacta y lo reconozco y me ha ayudado mucho y puedo decir que la mayoría de las cosas las aprendí por mi cuenta, pero me ha dado una base y una seguridad y una calidad el estar con gente que ya ha tenido esa formación. Y he recibido información que viene de muchos siglos atrás. Entonces voy a intentar cuidarla con seriedad, con respeto y seguir haciendo ese buen uso para trasladarla a otras personas Claro. para que lo sigan haciendo así. Entonces, pues la mejor idea que tiene que tener la gente es desarrollar conciencia, o sea, hacerse preguntas, hacerse esas preguntas que hemos hablado y, y, y no Ujú, obsesionarse con las emociones, sino replantear nuestra filosofía de vida. Yo lo animo a mucha gente, no como regla general para todo el mundo, porque iría en contra de lo que yo estoy promulgando en este momento, pero sí, no solamente plantearse las emociones, sino cuál es mi filosofía que está haciendo que genere estas emociones, sobre todo ujú. cuando son reiterativas, por ejemplo. Y entonces cada uno pues tiene que observar qué cosas tiene que trabajar y seguir trabajándolas. Exacto. Cada uno que identifique su camino, básicamente. Y Exactamente, que lo sí. ande acompañado de las personas que puedan ayudarle y ya está, ¿no? Que al final eso es Tabaiba y por eso también estamos hoy aquí hablando de esto, parece que solo estamos hablando de salud y de medicina, pero en realidad estamos hablando de autoconsciencia y vivir felices, porque si tenemos ese sostén de nuestro cuerpo, de nuestro ser, de nuestra vida material, ¿no? En nuestra vida existencial, em, saludables y estables, podemos experimentar em, la unión, la conexión, la felicidad, la abundancia. O sea, intentar andar de pies con coherencia, andar de pies y interactuar con coherencia en la vida con todos los elementos, ¿no? O sea, es una manera un poco de resumirlo. Y yo creo que al Genial. final sí que es verdad que hemos venido a vivir una experiencia por X motivo. O sea, no voy a entrar en si lo hemos decidido de antes o nos han engañado o lo que sea. Bueno, la cuestión es que vamos a vivir algo. Yo siempre hay gente que no tiene ganas de vivir y les digo, mira, sí o sí vas a vivirlo, vas a vivir esta experiencia hasta que te mueras. Entonces, vamos a intentar vivirlo desde esa coherencia, ¿no? Y yo creo que eso es la clave y la salud nos va a ayudar en ese durante, pero tenemos que aportarle también ese componente de espiritualidad, ¿no? Para Ujú. realmente entender por qué estamos ahora mismo hablando nosotros dos y no simplemente somos una máquina que se mantiene muy saludable como un coche que va Claro. al mecánico cada poco, ¿sabes? Y que repuesta y que le pone cambios de aceites, ¿no? O sea, la salud es eso, es una herramienta que te ayuda a realmente lo otro. Ujú. Exacto. Y a mí me gusta pensarlo como la unión del cuerpo, mente y espíritu, en cierta manera, ¿no? Bien, pues muchísimas gracias por haber dedicado este maravilloso tiempo a contarnos tu sabiduría increíble, tu experiencia.
Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieran trabajar contigo o aprender de ti? Pues, a ver, yo tengo un canal de YouTube que lo tengo muy abandonado, muy abandonado, porque la verdad me resultó muy frustrante empezar a hacer vídeos que no eran tan comerciales y de medicina china, y ver que no había muchas reproducciones, entonces la verdad es que lo tengo muy abandonado. Pero si les interesa un poquito la parte de alimentación, de hidroterapia, pueden gratuitamente ver algunos vídeos que tengo en el canal. Ujú. Y luego también pues pueden contactarme por asiergonzalezr@gmail.com si hubiera una necesidad. ¿Dónde trabajas en las terapias? ¿Dónde estás físicamente para que la gente que Sí, esté cerca y te tengo escuche consulta pueda... en Vitoria, en el País Vasco. Y también tengo otra consulta a nivel a nivel más de pueblo, en Artea, en un pueblo de Vizcaya. Y Genial. estoy colaborando con una fundación para ayudar a la gente que así lo requiera en ese sentido, ¿no? Estupendo. Pues después en la descripción del vídeo tendréis todos los detalles para contactar a Sier, para contactarle como terapeuta o para cualquier cosa que surja. De nuevo, muchísimas gracias. Con esto recuerdo, como decía antes, que la salud va totalmente unida a la misión de Tabaiba, que es unir a las personas que conecten siendo quienes son, sin juicios, en intimidad y, y poder vivir una vida consciente y feliz, ¿no? Si te ha resonado todo esto, te invito a que entres en la aplicación de Tabaiba, que está disponible en la web tabaiba.me y en Instagram tabaiba.me. Vamos a comenzar a organizar eventos muy pronto. Si vienen cosas nuevas súper interesantes, estad atentos. Y si te ha gustado el contenido, suscríbete, ponle 5 estrellitas, dale a like, comenta. Queremos escuchar lo que piensas, queremos saber qué te ha removido, cuál es tu experiencia con la salud, si has tenido algún despertar o alguna situación que te haya llevado a replantearte todas esas bases que hablábamos. Y nos vemos en el siguiente episodio. Oh, why do you have something to it in there? Come on!